inclinemos el rostro para orar. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por esta oportunidad que nos estás dando. Te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda acompañar en estos momentos. Al abrir tu palabra, necesitamos que tu Espíritu, Señor, pueda tocar nuestros corazones y que podamos ser susceptibles a tu voz. Te lo suplicamos humildemente todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a buscar en nuestras Biblias, o lo podemos leer a continuación justamente en Romanos, capítulo 12, versículo 2, que es el mismo texto que habíamos utilizado anteriormente. Dice justamente Pablo a la iglesia que quedaba en Roma, y si lo ponemos en contexto, podemos ver claramente que Pablo le estaba escribiendo justamente a la iglesia que quedaba en la capital del Imperio Romano, justamente donde había muchas naciones, lenguas y pueblos que se reunían en ese lugar. Algo parecido a lo que ocurre hoy en la ciudad de Buenos Aires. Si ustedes analizan perfectamente, la mayoría de las personas extranjeros que vienen de afuera vienen a vivir justamente en la capital de la República Argentina. Si vamos a analizar más a nivel global, podemos ver que la capital del mundo, por así decirlo, en la actualidad es Nueva York. Es decir, que Pablo le estaba escribiendo a la iglesia que queda en Nueva York, en este caso serían los romanos, y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noten que el apóstol Pablo está amonestando justamente a la iglesia romana a no conformarse al mundo, a la cultura de esa época. Interesante lo que dice Elena de White en el Ministerio de Publicaciones en la página 169. Tiene un subtítulo que dice: los principios mundanos neutralizan la identidad. Y dice lo siguiente ella: la conformidad con el mundo es la causa por la que nuestro pueblo está perdiendo el rumbo. El problema que tenemos como pueblo es que nos estamos acostumbrando al mundo, y al acostumbrarnos al mundo perdemos el rumbo. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿Cuál es nuestra misión? Cuando citamos al doctor Fernando Canale en este libro, que es muy interesante, me gustaría que lo puedan leer ustedes, Adventismo Secular, hace una pregunta, así se llama el libro. Dice: un creciente número de adventistas están adoptando estilos de vida mundanos. El adventismo se seculariza al adaptar su pensamiento y su conducta a los patrones del mundo. El pensamiento y el estilo de vida adventista están en pleno proceso de secularización. Y él, cuando dice secularización, está diciendo una mezcla. Justamente, la iglesia se está mezclando con el mundo. Y él está diciendo que está en pleno proceso. Y ustedes pueden decir: ¿cómo que la iglesia se está secularizando? Los que tienen más de 30, 40 años de ser miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día pueden entender correctamente lo que estoy diciendo. La Iglesia Adventista no es la misma. Tenemos una identidad. Guardamos el sábado, dejamos de comer algunas cosas, leemos la Biblia, oramos, pero hay muchas costumbres del mundo que han entrado dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sigue diciendo Fernando Canale en esta presentación, que lo pueden buscar en YouTube, dice: el adventismo, en una forma muy clara, ha dejado de ser el pueblo de la Biblia y está pasando a ser el pueblo de la cultura. ¡Wow! Interesante lo que está diciendo. Noten lo que dice él, en una forma clara dice él: nosotros como pueblo de Dios hemos dejado de ser el pueblo de la Biblia. Hace 30, 40 años atrás, ninguna otra denominación quería encontrarse con un adventista del séptimo día, porque ellos sabían perfectamente que un adventista conocía perfectamente su Biblia. Entonces no quería confrontarse, porque los adventistas le iban a dar una clase bíblica magistral, pero
con el transcurrir del tiempo, la iglesia se ha acostumbrado a la cultura. Y miren lo que dice él, y está pasando a ser el pueblo de la cultura. Esto es grave, hermanos, porque nosotros tenemos una identidad y esa identidad se está desdibujando. Ahora, para poder entender el tiempo en que estamos viviendo, debemos comprender cómo piensa la gente de este siglo. Nosotros estamos viviendo, habrán escuchado ustedes, en la posmodernidad. Y ahora vamos a ver qué significa ser posmoderno. Y déjenme decirlos, todos nosotros podemos tener algo de la posmodernidad. Y nosotros no debemos dejar que eso penetre en nosotros. Ahora, vamos a ir al pasado y tenemos que ir a la Edad Media, donde la iglesia dominaba todo el imperio romano. Dice, la iglesia decía lo que debía pensar el ser humano. Es decir, la iglesia católica era una iglesia o un gobierno totalitario que decía al pueblo qué debía creer. Por lo tanto, como la iglesia era una iglesia cristiana, entre paréntesis o entre comillas, la iglesia decía lo que debíamos creer nosotros. Lo que regía era la trascendencia, es decir, Dios, el cielo, es decir, el pensamiento de las personas en ese tiempo, en la Edad Media, era teocéntrica, se centraba en Dios. Es decir, que todo lo que pasaba en el mundo lo veían desde la óptica de Dios. Si venía una calamidad, era porque Dios había enviado esta calamidad. Y la iglesia no permitía investigar. Y vamos a ver el ejemplo de Aristóteles. Él, en el siglo IV antes de Cristo, había dicho que el centro del universo era la Tierra y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Esto fue 4 siglos antes del nacimiento de Cristo. Luego vino Ptolomeo en el siglo II y esa idea lo canonizó, es decir, lo hizo ley. La iglesia toma ese concepto, que viene de los griegos, y basado en lo que dice la Biblia, el ejemplo de Josué, que dijo Josué, sol detente. Entonces dice, evidentemente, la tierra es plana, y el sol, las estrellas y la luna giran alrededor de la tierra. Nadie se puso a investigar, nadie se puso a analizar. Simplemente ellos vieron que lo que decían los científicos de la edad moderna se estaba cumpliendo, porque lo decía la palabra de Dios. Ahora, luego vino Copérnico en el siglo XVI y él dijo que en realidad la Tierra no era el centro del universo, sino que todos los planetas del sistema solar giraban alrededor del Sol. Pero él no lo comprobó, hasta que vino Galileo, y Galileo sí lo comprobó, y ahí se produce una ruptura entre la ciencia y la religión, que hasta el día de hoy sigue existiendo. Como consecuencia de eso, viene la edad moderna, y como les dije recientemente, esto provoca la ruptura de la iglesia con la ciencia. Por lo tanto, ahora los teólogos no nos tienen que decir cómo debemos pensar. Ahora es la ciencia, los científicos, los médicos, los filósofos y los astrónomos los que nos dicen en qué debemos creer. Esto se llama el humanismo. Ahora, la forma de pensar en la Edad Media era teocéntrica, es decir, se centraba en Dios. Pero ahora el pensamiento es antropocéntrico, es decir, se centra en el hombre. Y ahí surge el humanismo que está rigiendo hasta el día de hoy y está a punto de colapsar. Por lo tanto, ahora no rige lo trascendente, Dios, el cielo, sino lo intrascendente. Es decir, debemos vivir el hoy y ahora. Mañana no estaremos. Por lo tanto, ahora lo que manda es lo científico, la razón. El hombre busca la felicidad del individuo. Este avance científico trajo grandes avances tecnológicos y culturales.
Surgen en esta oportunidad las ideologías como el capitalismo y el comunismo, que es la religión secular. Ustedes pueden observar tranquilamente que ahora los partidos políticos es una ideología. Ha abandonado el ser humano la religión, pero ahora ha encontrado otra religión que es una religión secular. Y ustedes observan tranquilamente como los conversos, y así llaman tanto del comunismo o el capitalismo, los conversos tienen votos, himnos que cantan. Y estoy pensando justamente en la marcha peronista. Noten, el ser humano no quiere saber nada con la religión, pero tiene otra religión. Ahora, todo el mundo pensaba que la modernidad, el humanismo, iba a traer un avance fenomenal en la ciencia, y eso es verdad, y que iba a venir la paz mundial. Pero, lamentablemente, en el siglo pasado hemos visto dos grandes guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Cuando vino la Primera Guerra Mundial, el mundo entero pensaba, esta es la última guerra, y con esto se establece la paz mundial y todo el mundo va a alcanzar la felicidad. Pero vino la Segunda Guerra Mundial, vino la guerra de Vietnam, y no se cumplió esa expectativa que tenía la humanidad, el modernismo. Como consecuencia de esta reacción contra el modernismo, aparece el posmodernismo. Y esto emerge con la llegada de los hippies en la década del 70. ¿Contra qué se rebelaban los hippies? Contra las reglas. Ellos querían tener sexo libre. Y bueno, hubo un concierto, Woodstock se llama, donde ellos bailaron no sé cuántos días y cantaban y tenían sexo al aire libre en el medio de la lluvia y el barro. Ahí emerge el posmodernismo, que está en contra justamente del modernismo. El desarrollo tecnológico afectó la ecología del planeta. Como consecuencia de eso, el posmodernismo, la cultura que estamos viviendo hoy, no ve un futuro claro, sino todo lo contrario. Ve un futuro oscuro, sin esperanza. El posmodernismo es hedonista. El hedonista es la persona que busca constantemente el placer. Y algo interesante, si nosotros analizamos cómo era la cultura en el primer siglo de la era cristiana, podemos ver claramente que los romanos, el imperio romano se centraba en el placer, el Coliseo romano, donde mataban, torturaban a los cristianos. Y eso motivaba cada vez más a traer más animales y a matar más animales, porque ellos buscaban el placer. ¿Qué está pasando en la actualidad? Hace un tiempo atrás hice un tema para los jóvenes, y no también los jóvenes, sobre la pornografía. Estuve investigando mucho y es interesante ver que la persona que comienza a mirar la pornografía, comienza mirando pornografía heterosexual. Pero llega un momento que eso no le satisface y comienza a descender a otro escalón y comienza a mirar la pornografía homosexual. Y por un tiempo está bien, hasta que se acostumbre y necesita más placer, necesita buscar algo nuevo. Como consecuencia de eso, ustedes se pueden imaginar a dónde termina esto. La escalera descendente se ve claramente. El posmodernista es consumista y materialista. Esto lo vemos claramente. También es relativista. Esto significa que no hay verdades absolutas. Todo es relativo, dependiendo del ojo del espectador. Muchos dicen, todos los caminos conducen a Roma. No importa qué camino utilicemos, siempre y cuando lleguemos a Roma. Y la gente postmoderna dice, no hay verdades absolutas. Bueno, vos tenés tu verdad, yo tengo tu verdad y es suficiente, pero en realidad existe una verdad por definición. También el postmodernista es escéptico, es decir, duda o desconfía de la verdad. Uno le puede presentar tranquilamente todas las cosas que está sucediendo en el mundo, le está mostrando la verdad, y el posmodernista va a decir, no, esto no es así.
vive de impresiones y de impactos emocionales. Justamente, los millennials buscan sensaciones, buscan gratificar sus emociones. Por eso vive de impactos continuamente, impactos emocionales. Y una de las características que más se ve en el posmodernismo es que se opone a la autoridad. No quiere saber nada de las reglas. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo. El mundo está colapsando. También, y esto es interesante, otra de las características del mundo posmodernista es la desintegración familiar. Los roles entre el hombre y la mujer se han invertido, cambiado y hasta confundido. No vamos a tocar esto, pero lo estamos viendo claramente. Pero déjenme decirles algo. La gente se está dando cuenta que la cultura en que estamos viviendo no está trayendo paz, no está trayendo esperanza. Y ahí es la oportunidad de la iglesia, de nosotros, del pueblo adventista del séptimo día, de dar un mensaje certero y traer esperanza para un mundo que no tiene esperanza. Dice este pensador, pastor, periodista y filósofo Salvador de Lutri, muy interesante, él está analizando justamente la época que estamos viviendo, no es adventista, pero es un hombre, justamente un pensador, un filósofo, que dice, estamos viviendo en un proceso de despojamiento de la racionalidad en nuestra cultura muy fuerte. Estamos siendo vaciados espiritualmente. Acá vemos claramente cómo este pensador está diciendo que nosotros, no solamente la iglesia adventista, sino todo el cristianismo, están siendo o estamos siendo vaciados espiritualmente. Es decir, en otras palabras, citando al sermón que habíamos estudiado de crisis de identidad, estamos perdiendo nuestra identidad. Y ese es en el mundo que estamos viviendo actualmente. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, necesitamos entender cuál es nuestra misión. ¿Qué está pasando con la iglesia adventista? Ahora, ahí dice contemporizar. Hay muchos que dicen que debemos contemporizar con el tiempo que estamos viviendo. Dice George Knight en este libro, en la página 23, que se llama La visión apocalíptica y la neutralización del adventismo. En realidad es castración del adventismo. Es un poco fuerte, pero lo tradujeron de esa manera para que sea un poco más suave. Dice en la página 23, muchos entienden que el papel de la evangelización consiste en que la gente se adapte a la cultura. Contemporizar, o sea, yo debo mezclarme, debo tomar cosas del mundo para poder alcanzar a las personas. Ahora, esa forma de pensar, en otras palabras, quiere decir que nosotros tenemos que ser como el termómetro. ¿El termómetro qué hace? Simplemente se acomoda a la temperatura del ambiente. El termómetro no cambia el ambiente, simplemente se acomoda. Y esta forma de pensar nos está diciendo que nosotros debemos acomodarnos al mundo en que vivimos. ¿Cómo podemos acomodarnos? ¿Cómo podemos contemporizar con el mundo? Con el estilo de adoración, sermones, música, estilos de culto, vestimenta, nuestra forma de hablar y lo que vemos y oímos. Todo eso debemos acomodarnos al tiempo en que vivimos. Y ahora vamos a comenzar rápidamente el estudio. Recién es una introducción. Miren lo que está sucediendo. Hace un tiempo atrás había leído justamente un libro que se llamaba El hombre like, hace más de 20 años. Y justamente ese libro estaba desarrollando el autor cómo vivimos en una cultura like. Todo lo queremos suave, no queremos profundizar. Si nos llega un mensaje en nuestro celular, jamás vamos a leer un mensaje que sea largo, kilométrico, porque queremos algo cortito, al punto. Y eso también impacta nuestra vida. Nosotros también queremos sermones light. Y mayormente los hermanos no quieren escuchar que tienen que hacer reformas en sus vidas. Solamente quieren escuchar, Dios te ama y te acepta como eres. Si el pastor les habla duro, se ofenden.
Esa es la cultura que estamos viviendo y no estoy criticando a nadie, estoy simplemente haciendo un análisis de lo que está pasando. La mayoría de los hermanos hoy que son miembros de la iglesia adventista quieren escuchar sermones light que llaman y apelan al corazón. Siguiendo, también con el tema de la música, no solamente en los instrumentos, sino también en las letras y ritmos musicales. La mayoría del mundo, mejor dicho, de los jóvenes adventistas, les cuesta escuchar himnos de nuestro himnario. ¿Por qué? Porque están justamente acostumbrados a escuchar otra clase de música. Y ahora vamos a ver algunos videos, porque es interesante ver cómo esta cultura está impactando dentro de la iglesia. Por lo tanto, vamos a ver algunos estilos de adoración. Ahora, estos estilos de adoración están basados en lo sensorial, es decir, en los sentidos, en las emociones. El culto está pensado para que la gente sienta, o mejor dicho, se sienta bien y cómoda. Y ustedes me pueden decir, ¿cómo que la gente se sienta bien y cómoda? Miren lo que vamos a ver a continuación. Este video que vamos a ver ahora dice al comienzo, está en portugués, pero si ustedes prestan atención van a entender todo lo que dice. No vamos a ver todo el video porque dura casi 8 minutos, pero quiero que vean justamente este es el nuevo estilo de culto que quiere ingresar o que está ingresando dentro de la iglesia adventista. Aunque el presentador dice iglesia adventista del séptimo día, me da la sensación de que no es la iglesia adventista. Esto está ocurriendo en Estados Unidos, así que presten atención. Nos Estados Unidos, o repórter Fábio Borges conheceu uma igreja adventista que foge dos cultos tradicionais e realiza eventos com shows musicais e arte. A música é envolvente, o público é diversificado, formado por crianças, adolescentes e adultos. A maioria sabe as canções de cor. E quem não conhece as músicas, acompanha as letras nos telões. Este evento parece ser uma apresentação musical comum, com luzes calibradas para dar um clima mais aconchegante para o público, de cerca de 300 pessoas. Mas, na verdade, este não é um show musical. É uma congregação evangélica que usa canções para atrair jovens e novos fiéis. O líder da banda, Nathan Smith, diz que demorou vários anos para definir um estilo musical para agradar os moradores do condado de Orange County, na Califórnia, região que tem uma grande comunidade jovem. É interessante ver como este estilo de culto está llegando rápidamente a nuestra iglesia. Y vamos a seguir viendo. Estoy cambiando la forma, quiero que lo vean bien, por eso me tomé el atrevimiento de cortar un poquitito, pero lo vamos a dejar en el mismo lugar donde estaba. Denme un segundito que lo voy a colocar nuevamente. Ahí está. Ahí lo están viendo. Vamos a avanzar de vuelta. Ahí está. Escuchen bien lo que va a decir ahora esta persona que está hablando justamente en inglés. E prestem atenção no que diz. Mas preferimos tocar músicas contemporâneas para atrair um público que não costumava frequentar a igreja. Mas agora, por conta da música, se sente motivado para assistir aos nossos cultos. Este é um encontro de adventistas do sétimo dia, uma religião protestante bastante tradicional. Mas esta igreja californiana foge dos padrões. O local foi decorado como se fosse uma casa de espetáculos. O público assiste ao culto praticamente no escuro. É tudo intencional, porque a nova geração se preocupa bastante com a estética. Por isso criamos um ambiente com um design simples, com uma iluminação que conduz a atenção para o palco. Nós também convidamos artistas locais para decorar o ambiente. Os painéis posicionados no palco, por exemplo, foram feitos artesanalmente. Noten algo interesante lo que está pasando ahí. Dice que fue acomodado de tal forma para que la persona se pueda sentir cómoda, no solamente en el escenario, sino las luces, la música, el instrumento. Ahora, habrán escuchado ustedes hablar sobre esta iglesia, la iglesia Hillsong, que muchos de los jóvenes adventistas que viven cerca, en la zona norte de Cava, de la ciudad de Buenos Aires, y también de la zona norte de Buenos Aires, van a este culto porque
les agrada, les llama la atención. Ahora, miren cómo es este culto, la iglesia Hillsong acá en Argentina. Shock value 2. Yo, stay heavy here to DJ Felly. Vamos a conocer la iglesia Hillsong, también llamada Iglesia de los Millennials. Este culto cristiano nació en Australia hace 34 años y hace 2 llegó al país y aquí celebran sus misas en un teatro. Lo que me acerca a Jesús es Él, o sea, es conocerlo a Él y saber que Él me ama tal cual soy. Y me encanta poder venir a un lugar donde la gente que está acá también entiende eso y se vive eso. Simplemente es como que queremos transmitirle el amor de Dios a la gente, desde el equipo de bienvenida, de excelencia, o sea, desde todas las áreas podemos. No estamos criticando, se dieron cuenta cómo es más o menos, dura unos minutos más, unos segundos en realidad más, pero noten cómo es. Hay una escenografía, hay música, hay luces, no sé si hasta humo. Ahora, yo no estoy criticando la iglesia Hillsong, yo sé que lo están haciendo de buena intención, pero yo estoy hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Estoy hablando a los jóvenes de la iglesia adventista del séptimo día que están mirando justamente este estilo de cultos que está queriendo ingresar dentro de la iglesia adventista. Ahora, presten atención a esta noticia que salió hace 1 o 2 años atrás. Lo que están viendo en estos momentos en la imagen es la primera iglesia café, que esto ocurrió en Nueva York. Esto ocurrió en el 2017, 22 de junio del 2017 salió la noticia. Ahora, se inaugura la primera iglesia café en Nueva York, dice. Esta iglesia es adventista del séptimo día. Al entrar a la iglesia, dice, queda claro inmediatamente que esta no es una iglesia convencional. La iglesia Mission es la primera iglesia café de la iglesia adventista en la Asociación del Gran Nueva York. En lugar de bancos, el espacio cuenta con mesas redondas y el culto es dirigido desde un escenario. Los miembros llegan vestidos formal o informalmente. La música es animada, el programa interactivo y la escuela sabática tiene lugar durante el almuerzo, después del culto de adoración. Según los organizadores, ese es el objetivo. ¿Qué les parece, hermanos? Algo interesante, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Díganme ustedes. Ustedes pueden ver claramente cómo la iglesia, al buscar que la gente postmoderna se adapte a la iglesia cambia su estilo de forma. Sigue diciendo, la iglesia fue formada en respuesta al vasto número de jóvenes que ha abandonado la iglesia o dejan de estar conectados con ella. Por eso se creó la iglesia café. Y he visto, cuando salió este artículo, que muchos hermanos decían, qué bueno que la iglesia está avanzando. Vuelvo a decir algo, no estoy criticando, yo sé que lo están haciendo de forma, o mejor dicho, de todo corazón, buscan tratar de atraer a los jóvenes, pero la pregunta es, ¿será que al yo cambiar el estilo de adoración, esto va a atraer a los jóvenes como Dios quiere? Es una pregunta que yo hago. Ahora, también hemos visto claramente cómo los jóvenes, sobre todo el millennial, o los millennials, mejor dicho, se visten de una forma muy particular. Por lo tanto, hay una pregunta que podemos hacernos. Cuando nos vestimos y salimos para la iglesia, cuando antes podíamos ir, ¿la gente se da cuenta que venimos a adorar a Dios? Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. ¿Será que Dios, o mejor dicho, perdón, será que los vecinos, será que la gente que viaja en el colectivo se da cuenta que yo voy a adorar a Dios? También nuestra forma de hablar. ¿La gente del mundo se da cuenta de que somos cristianos? Me asusta literalmente ver cómo miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en sus redes sociales utilizan un lenguaje que una persona del mundo no lo hace. Y lo he visto muchas veces. También,
¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? Ahora tenemos el celular y podemos ver en YouTube, Netflix o cualquier otra red social, Instagram, podemos ver de todo y no tenemos límite. El límite lo tenemos que poner nosotros. ¿Y saben algo, mis queridos hermanos y amigos que nos están escuchando? Con el tema de la pornografía, estoy tocando la pornografía porque viene la aplicación, ¿no? De la idea. ¿Saben que las personas que son más adictas a la pornografía son los cristianos? Está comprobado por la estadística. Es fuerte. Por lo tanto, padres, muchos dicen, bueno, que no salga a la calle. Bueno, ahora estamos en cuarentena, pero antes decía que no salga a la calle, le compré un celular y ahí está todo el día. ¿Saben que los chicos saben más de tecnología que nosotros? Y pueden acceder a cualquier parte, en cualquier sitio. ¿Con quién está chateando mi hijo o mi hija? No vamos a hablar de eso. No me quiero ir del tema. Miren lo que dice nuevamente Fernando Canale. Al mezclar la escritura con pensamientos y prácticas extrabíblicos, la secularización del estilo de vida adventista y el estancamiento del crecimiento de la iglesia se intentan. Es decir, muchos dicen, bueno, vamos a adaptar los estilos de culto, la música, para atraer más jóvenes, pero estadísticamente está comprobado que la iglesia no crece, sino se estanca. Y déjenme mostrarles algo ahora, un porcentaje, una estadística, que esto ocurrió, esta estadística es tomada del año 2016. Y lo que vamos a analizar ahora, presten atención porque se van a asustar, el crecimiento neto de la Asociación Bonaerense en el año 2016 fue lo siguiente. Ahora vamos a ver. ¿Qué significa el crecimiento neto? Sumamos las personas que entraron en la iglesia y restamos las personas que salieron de la iglesia o fallecieron. Cuando hacemos esa cuenta, vemos el porcentaje de crecimiento, es decir, ¿cuánto creció la iglesia en el año 2016? Y cuando estoy hablando del año 2016, la ABO era más grande de lo que es ahora, que no estaba dividido todavía. Y escuchen bien, el crecimiento neto de la Asociación Bonaerense en el año 2016 fue de 0,02%. 0,02%. Cuando yo una vez estuve predicando y di esta cifra sin haber preparado este tema, yo les dije a los hermanos, ¿cuánto piensan ustedes que está creciendo la ABO? Y me acuerdo que una hermana dijo 70%. Todo el mundo dijo, no, es imposible. Si yo digo 70%, significa que si la iglesia tiene 100 miembros, al finalizar el año, ingresaron en la iglesia 70 personas. Evidentemente eso no ocurre. Ahora, seguí consultando a los hermanos. Y otro dijo, bueno, no es 70, bueno, 30%. No, es mucho. Se asustaron, ¿cómo? 20%, no, menos. 10%, 5%. Y cuando dije 5%, los hermanos se quedaron mirando. ¿Cuánto? 2% menos. Y la gente no lo podía creer. Sí, la iglesia adventista en ese año, acá en Buenos Aires, creció 0,02%. Ahora, déjenme decirles algo. Si yo ese número solamente los transporto a bautismos, yo necesito bautizar, escuchen bien, yo necesito bautizar 5.000 personas para que quede una en la iglesia. ¿Escucharon bien? Necesito bautizar 5.000 personas para que quede una. Y en ese entonces, cuando está unido la ABO, la Asociación Bonaerense no llegaba a bautizar 2.000 personas por año.
Es decir, tomando el número redondo, 2000, necesitamos bautizar, escuchen bien, 2 años y medio a 5.000 personas, para que quede una. Y eso es lo que está pasando, hermanos. No podemos quedarnos solamente con la fotografía. Bueno, tenemos tantos bautismos, pero también está la otra parte que se van. Es una cifra impactante, lo sé, pero es la realidad. Pablo, justamente, nos llama a no conformarnos a este siglo, a no amoldarnos a las costumbres de este mundo. Esa es la apelación del apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. No pierdan su identidad, no se amolden al mundo. Dice, sino transformaos. Interesante esa palabra, transformaos, es la palabra metamorfo, que de ahí viene metamorfosis, ¿sí? Es decir, que Pablo está diciendo que el cristiano no debe copiar las costumbres externas y mudables de este mundo, sino que debe ser plenamente transformado en su naturaleza íntima. Es decir, si el Espíritu Santo no me transforma a mí, de nada va a servir, porque exteriormente va a reflejar lo que soy adentro. Por eso, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, versículo 15, dice, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal, es decir, del maligno. Ahora, muy interesante lo que el apóstol Pablo está mencionando. Dice, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Esa fue la oración del Señor Jesucristo. Ahora, es muy interesante también ver que la palabra mundo es la palabra cosmos, y en el Nuevo Testamento es mencionado 152 veces. Y el autor que más repite la palabra cosmos, es decir, mundo, es el apóstol Juan. 79 veces en sus diferentes escritos menciona la palabra cosmos. Ahora, cuando yo veo tanto Juan, el primero de Juan, segunda de Juan y el libro de Apocalipsis, donde vemos claramente, donde más el apóstol está mencionando la palabra cosmos, es justamente en el Evangelio de Juan. Y cuando yo analizo el Evangelio de Juan, el capítulo donde más se menciona la palabra mundo, es decir, la palabra cosmos, es en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. 14 veces en ese capítulo se menciona la palabra cosmos, mundo. Si yo quiero saber qué quiere decir el Señor o qué me quiere decir el Señor con respecto al mundo, debo leer no solamente Juan, sino leer el capítulo 17. Ahora, debemos estar en el mundo, pero el mundo no debe entrar en nosotros. En otras palabras, vamos a tomar el ejemplo de un barco. El barco fue creado para navegar en el mar, pero el mar no debe entrar en el barco. Si el mar entra en el barco, se hundirá. Y eso es lo que pasa con el cristianismo. Eso es lo que pasa con la iglesia adventista. Cuando nosotros dejamos que el mundo entre dentro de la iglesia, las consecuencias son inevitables. Perdemos el rumbo, nos hundimos. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 3, en la traducción lenguaje actual, una versión de la Biblia, dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. El apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios y le está diciendo justamente que no debemos actuar como vive el mundo. Nosotros debemos ser diferentes, debemos ser cristianos cabales. Miren lo que dice el Conflicto de los Siglos en la página 563. Dice así, al conformarse la iglesia a las costumbres del mundo, se vuelve mundana, pero esta conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. Claro el mensaje de Elena de White. No debemos conformarnos, porque jamás, si nos conformamos al mundo, vamos a convertir al mundo a Cristo. Ahora, muchos dicen, bueno, debemos adaptar costumbres del mundo para atraer gente, lo que estuvimos analizando. Muchos piensan de esa manera para poder alcanzar a las personas, sobre todo a los jóvenes.
pero están viendo solamente una cara de la moneda. Muchos dicen, bueno, los evangélicos, miren cómo están evangelizando, cómo están proclamando, y las iglesias están llenas, pero es solamente una cara de la moneda. Miren lo que dice George Knight justamente en este libro, en la página 20. Las organizaciones religiosas son más fuertes en la medida en que se impongan a sus miembros costos significativos en términos de sacrificio y hasta la estigma. Las personas, dicen en la página 21, las personas tienden a valorar la religión basándose en lo que cuesta la feligresía. Cuanto más haya que sacrificar para estar bien considerado, mayor valor tiene la religión. Y él está citando a un autor que hizo un análisis, un estudio justamente de esto. Sigue diciendo, las iglesias conservadoras, escúchenme lo que dice, crecen porque se destacan a favor de algo. Las personas buscan una iglesia que se destaque por encima de la cultura. Y este es un análisis que hizo no George Knight, sino que le está citando, como les dije. Noten, las personas buscan que la iglesia se destaque por encima de la cultura. Es interesante ver cómo los testigos, hablando una vez con un pastor, me comentaba que los testigos de Jehová tienen un crecimiento lento pero continuo. ¿Por qué? Porque se destacan en algo. Ellos salen a predicar, ellos se visten cada vez que van a predicar. Yo no estoy diciendo que copiemos todo, pero interesante, ellos no hacen transfusión de sangre, equivocados o no, pero mantienen esa forma de pensar, esa creencia, y ellos se están destacando. Y justamente lo que el mundo está buscando ahora es que, bueno, ¿quién se va a destacar? Es todo lo mismo. Miren lo que dice Neil Postman, algo muy interesante, dice, el cristianismo es una religión seria y exigente. Y hasta donde yo sé, este autor no es cristiano, pero está captando justamente lo que es el cristianismo. La religión cristiana, el adventismo, es una religión seria y exigente. Por eso el apóstol Pedro, en la primera carta, dice, en el capítulo 1, versículo 13 al 16, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El apóstol Pedro nos llama a ser santos porque Dios es santo. Miren lo que dice otra vez el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Noten algo interesante. Nosotros, como pueblo de Dios, fuimos llamados a ser santos, es decir, a separarnos del mundo, a ser diferentes, a demostrar que nuestra iglesia tiene algo glorioso, algo diferente. Nosotros, en realidad, no fuimos llamados a ser termómetros. Y se acuerdan que el termómetro simplemente se acomoda a la temperatura del ambiente. Nosotros fuimos llamados a ser termostatos. Es decir, el termostato, si ustedes ven un aire acondicionado, uno coloca la temperatura que quiere. ¿Y qué hace el termostato? Si yo coloco a 21 grados, va a mantener la temperatura a 21 grados. Es decir, que el termostato cambia el ambiente. Y nosotros debemos cambiar el ambiente. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista, justamente citando la frase, si no transformaos. La santificación incluye una separación externa del creyente de todas las costumbres profanas del mundo y una transformación interior. Algo que habíamos mencionado anteriormente. Necesitamos dejar
que Dios transforme nuestro corazón. Pablo nos está llamando a cambiar por medio de la razón y que no nos dejemos llevar por los sentimientos o gustos. Que vuestro culto sea racional, dice el apóstol Pablo. Y esa palabra racional en el texto original, ¿saben qué palabra es? Es la palabra lógicos. Y de ahí viene la palabra lógico. Que vuestro culto sea lógico, razonable. Dice otra vez el comentario bíblico, mediante la renovación de su mente, el creyente queda capacitado para saber lo que Dios quiere que haga. Es decir, si nosotros queremos saber lo que Dios quiere de mí, debemos experimentar una renovación mental. Y de forma, Dios nos va a mostrar qué es lo que quiere de nosotros. Y ahora viene el punto final, ya estamos terminando. Ahora viene la parte importante. Miren lo que dice otra vez Jordan en la página 23 de este libro. Afrontémoslo. El cristianismo es una religión anormal. Dios quiere que seamos anormales según las normas de este mundo. Tenemos que afrontarlo, hermanos. Y amigos también que nos están viendo y escuchando. Debemos ser diferentes, debemos ser anormales en este mundo que dice ser anormal. Para eso fuimos llamados a ser santos. Esto vamos a pasar por alto. Y otra vez dice ahora en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 16. Dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia que quedaba en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio. Noten, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia que quedaba justamente en la capital del imperio romano, no se avergüence del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es poder de Dios. Y estoy seguro que la palabra que utiliza ahí, en la palabra poder es dinamita, dinamus. Es decir, puede hacer explotar y cambiar mi ser. Pero yo no me tengo que avergonzar del evangelio. Porque si el Señor puede transformar a un pecador, a un asesino, a un adúltero, a un borracho, puede también cambiar mi carácter. Puede también cambiar mis costumbres mundanas. Lo puede hacer porque es poder de Dios para salvación. Justamente el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo, cosmos, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Finalmente, el último versículo, Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sepáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Estamos viviendo una generación maligna y perversa? Por supuesto que sí. ¿Pero qué debemos hacer? En medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo. El Señor hoy nos está llamando a ser diferentes, a ser santos, a apartarnos de las cosas del mundo, para poder iluminar a este mundo que está en tinieblas, lo que estábamos comentando en la escuela sabática. Hoy el Señor Jesucristo nos está llamando a poder ser transformados. El Señor nos llama a no conformarnos a las costumbres de este siglo. Que el Señor Jesucristo nos bendiga, que podamos entender claramente que Dios nos invita a ser diferentes, a ser santos, a hacer la separación entre lo santo y lo profano, a demostrar que nuestro mensaje es un mensaje especial.